buenas tardes tengan todos ustedes. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Eterna en el 96.1 de la FM en Monterrey. Nosotros estamos en Apodaca, Nuevo León, y vamos a estar, si el Señor lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios de aquí hasta las 7 de la tarde. Si el Señor lo permite, te repito. Te damos muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y te voy a compartir las vías de comunicación. Lo que tenemos aquí, el teléfono en cabina, es el 82 43 13 77. Este es el teléfono de la estación de Radio Eterna. El de todo el santo día aquí para que te comuniques con nuestros hermanos. 82 43 13 77. Mi teléfono personal, mi número de celular, también te lo voy a compartir. Principalmente si quieres mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp, es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Para ahí podemos estar en contacto. También tenemos correo electrónico. Si gustas mandarnos un correo electrónico al programa, el correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Por si quieres mandarnos un correo electrónico ahí de cualquier parte de la República o incluso fuera de la República, por correo electrónico, ahí podemos estar en contacto. También podemos estar en contacto vía Facebook. Tenemos página de Facebook. Búscanos ahí como Volviendo a la Palabra. Okay, búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra, nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Y ahí también podemos estar en contacto, tanto en la página de internet como en el Facebook. Ahí estamos subiendo constantemente lo que hacemos durante la semana, lo que predicamos en nuestro ministerio en radio, nuestras prédicas dominicales, todo lo que hacemos ahí por lo regular procuramos subirlo, y algunos otros recursos que te pueden ser de bendición si gustas visitarlos. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas 2 semanas hemos hablado de una sola cosa, de un consejo para los cristianos, un consejo que debemos de poner en práctica, tú y yo, un consejo que da la palabra de Dios. Examinaos para ver si estamos en la fe, examinaos. Eso es lo que nos aconseja, y de eso hemos estado hablando las últimas 2 semanas. Hay que examinarnos, y porque debemos de siempre estar haciéndonos preguntas. ¿Cómo saber si estoy caminando todavía en la fe? ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si soy cristiano siquiera? La semana pasada hablamos un poco de lo que hoy la iglesia llama la oración de fe, el repetir una oración y luego pensar que con eso ya uno se salva. Y eran cosas, o el tema de la semana pasada era eso, algo que tenemos que examinar. Ok, el tema sigue siendo el mismo. Examinaos. ¿Cómo viniste a Cristo? ¿Cómo te hiciste cristiano? ¿Cómo es tu vida hoy mismo? Ok, y vamos a seguir hablando prácticamente del mismo tema, pero hoy vamos a verlo desde otro punto de vista. Ok, ¿qué es ser cristiano? De hecho, de eso hablamos las semanas pasadas. ¿Qué es ser cristiano? Ok, y una de las respuestas es: ser cristiano es tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, una relación personal. ¿Ok? Entonces la pregunta que tenemos que hacer para examinarnos es: ¿y tenemos una relación con Dios? ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? ¿Podrías decir que conoces a Dios? Y de eso vamos a hablar hoy, de el conocer a Dios. ¿En realidad conocemos a Dios?
Hay como dos tipos de conocer en la vida diaria, ¿no? Si yo te dijera, oye, ¿conoces a Luis Miguel? O bueno, como somos cristianos, ¿verdad? Mejor te preguntaría, oye, ¿conoces a Marcos Witt? Y yo creo que muchos diríamos que sí lo conocemos, ¿no? Pero diríamos, sí, claro, es un cantante cristiano, canta X canciones, hasta las sabríamos mencionar la canción, y además pastorea en la iglesia, o es de México, nació en tal ciudad, y ese para nosotros es el conozco a Marcos Witt, o conozco a cualquier futbolista, cualquier cantante. Ese es un tipo de conocer. Hoy conoces, no sé qué actriz o actor ande de moda, pero si te pregunto, ¿conoces a un futbolista? ¿Conoces a Guignac? Ah, sí, claro, es de Francia, juega en los Tigres, y a eso le llamamos conocer, ¿no? Pero el conocer del que habla la palabra de Dios es algo mucho más profundo. Es decir, conocer a Marcos Witt es ¿quién conoce a Marcos Witt? Y es, pues su esposa lo debe de conocer. ¿A qué conocer se refiere? Es un tipo alegre, pero se preocupa mucho por su familia, pero es un tipo muy responsable. Llora cuando sus hijos le contestan mal, lo entristece esto, lo alegra esto. Ese es un tipo de conocer distinto, ¿sí comprendes? Y la Biblia habla de este conocer. La Biblia habla de un conocer incluso mucho más profundo y más grande. Un conocer que denota intimidad. Intimidad, el conocer del que habla la Biblia es como aquel conocer del que habló María. Cuando el ángel vino y le dijo que iba a concebir un hijo, y ella le dijo, pero ¿cómo va a ser posible si no conozco varón? ¿Verdad? Y a poco no conocía a ningún hombre, a poco ya conocía a José, pero estamos hablando del conocer del que hablamos primero. Pero ella dice, no conozco varón, está diciendo, no he tenido intimidad con ningún varón. Y ese es el conocer del que habla la palabra de Dios primordialmente. Por ejemplo, en Mateo 7:22. Mateo 7:22, yo creo que es un pasaje conocido para nosotros, que Jesucristo dice que habrá personas que vengan a Él allá en el día del juicio y le digan, nosotros hicimos milagros, nosotros echamos demonios, pero Él les dice, pero nunca los conocí. Pero ¿cómo no los va a conocer si es Dios, si Él los hizo incluso? Si te acuerdas cómo llamaba a las personas por su nombre, tan solo iban pasando y les decía, yo te conozco, Zaqueo, voy a ir a tu casa, y los conocía hasta por nombre. Sí, pero no les está diciendo esto, les está diciendo, no los conozco. Es decir, nunca tuvimos ustedes y yo una relación íntima, que es la que Dios quiere tener con todos nosotros, contigo que me estás escuchando y conmigo, increíblemente, aunque debería de parecernos increíble. Increíble de donde vinimos nosotros, de donde nos sacó el Señor. Que mi hermano, si tú eres cristiano, debes de saber que el Señor nos sacó del fango. Y nos sacó del fango para tener una relación con nosotros, pero una relación íntima, no una relación cualquiera. Y quiere conocernos, quiere tener una relación de intimidad. ¿Será importante tenerla o no tenerla? Mira lo importante que es, que ahí está la vida eterna. Dice en Juan 17:3. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En conocerlo está la vida eterna, es decir, en tener una relación de intimidad está nuestra vida eterna. Por algo te digo, estos versículos abundan, los que hablan del conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él. Por ejemplo, Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quiere ser conocido. ¿Te das cuenta? Él quiere ser conocido. ¿Qué quiere decir? Que quiere tener una relación íntima con nosotros. También dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Él quiere que lo conozcamos. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. Es decir, alábese. Si alguien dice: oye, mira, hoy me saqué la lotería, y se está alabando. Mira, ¿sabes que me gradué de una carrera profesional? Y se está alabando. Dice: alábese en esto, porque esto es el mayor bien que existe. Yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios. Y eso nos hace ricos, eso nos hace millonarios. Por algo el Señor nos manda no envidiar al impío. El impío puede decir: mira, yo tengo 10 casas y las 10 con alberca. Y tú puedes decir: pero yo tengo una relación íntima con Dios. Y eso vale más que todos los bienes de este mundo. Por eso la pregunta sigue siendo: ¿conoces a Dios? ¿Sabes lo que le gusta? ¿Sabes lo que le disgusta? ¿Sabes cómo piensa? ¿Sabes qué le pone alegre? ¿Sabes por qué llora algunas veces? ¿Sabías siquiera que tenemos un Dios que llora a veces, que se entristece? Dice la Biblia: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado. ¿Sabías esto? ¿Cómo conocer a Dios? Todo comienza en su palabra, y de hecho de eso hemos estado hablando todas estas semanas. Por eso es tan importante. De ahí está la vida eterna. Te lo hemos remarcado y remarcado y remarcado. En la palabra está la vida eterna. ¿Cómo no venir a ella? ¿Cómo no beber de la fuente del agua de vida? Ahí está la vida. ¿Por qué? Porque ahí está el conocer a Dios o el no conocerlo. Si nos alejamos de la palabra, hay que venir a la palabra, pero a la palabra completa, porque conocer un pedacito de la palabra es conocer un pedacito de Dios. Tener incompleto el conocimiento es tener un Dios incompleto, ¿verdad? Y de ahí, de conocer a Dios o no conocerlo, de ahí se deriva todo. Es decir, nuestro cristianismo se deriva de lo que conocemos de Dios. Nuestra vida se deriva de lo que conocemos de Dios. Todo nace de ahí. Por eso la pregunta es otra vez: ¿conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Nunca te has preguntado por qué no le tememos si la Biblia dice que debemos de temerle? Y es porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos como deberíamos de conocerle, como Él quiere ser conocido, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué? Porque no le conocemos como Él quiere ser conocido. ¿Por qué nos aflige cualquier problema? ¿Por qué tenemos problemas y no podemos dormir si somos cristianos? Porque no le conocemos como Él quiere ser conocido. Dice Tito 1:16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y eso es en lo que nos hemos convertido muchos, en gente que si nos preguntan: ¿conoces a Dios? Claro que lo conozco, pero nuestros hechos lo niegan, nuestros hechos dicen lo contrario. Primera de Corintios 15:34, Pablo dice a los corintios: velad debidamente y no pequéis, no pequéis. Dice: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Conocer a Dios, en conocer a Dios está la vida eterna, en conocer a Dios. ¿Y cómo conocerlo? Eso se logra solamente mediante su palabra, que es la Biblia. Ahí veremos lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que pide. Aquí se conoce al Dios verdadero, aquí están sus atributos. Así que hoy vamos a comenzar a hablar por unas cuantas semanas de esto, de atributos de Dios. Yo no sé si has oído esta palabra, atributos de Dios. Es decir, como sus características, qué es Dios y cómo es Dios. Esto va englobado en sus atributos.
en sus atributos. Yo creo que has escuchado de muchos atributos. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que quiere decir todopoderoso. Esos son atributos de Dios. De hecho, se dividen en atributos que sí pueden ser transferidos, es decir, y los que no pueden ser transferidos. Por ejemplo, Dios es bueno, es un atributo de Dios, y ese puede ser transferido a nosotros. De hecho, nos pide que seamos buenos. Dios nos pide que seamos como Él en muchos atributos, pero hay otros que no podemos tenerlo, como que Él es omnisciente. Nosotros no podemos ser omniscientes. Él es omnipresente, nosotros no podemos serlo. ¿Sí comprendes eso de los atributos? Dentro de tantos atributos de Dios, Dios es amor, ese es otro atributo. Hay uno que es no quisiera decir el más importante, pero en realidad es uno de los más importantes. Y nos conviene siempre, cuando estudiar atributos, comenzar por este. A mí es el que, sabes, cuando yo conocí este atributo de Dios, es el que me hizo caer de rodillas a Él. Es el que me hizo derretirme en amor por Él. Aunque parece un atributo duro, en realidad es un atributo maravilloso. Y hoy quiero hablarte de Él, de la soberanía de Dios. La Biblia enseña que Dios es soberano. ¿Has escuchado esta palabrita? Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Significa, en un diccionario bíblico, la palabra soberano, que es la palabra kurios, significa supremo en autoridad, lo más alto, significa amo, dueño, y para acabar pronto, Dios. Eso significa que es el supremo en autoridad, es decir, no hay nadie por encima de Él, nadie por encima de Él. Es un atributo maravilloso. Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él, y no solo eso, lo hizo para Él mismo, y no solo eso, lo controla totalmente. Dice Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas. Y esta palabrita o par de palabritas son tan importantes: para Él. Todo fue hecho para Él, para servirle, para lo que Él quiera, para lo que Él guste, para lo que Él mande. Y esto es algo muy malentendido en el cristiano. Hoy el cristiano cree que se convierte o que viene a Dios y luego cree que Dios está para servirle al cristiano. No, el cristiano está para servirle a Él. El cristiano es el que fue hecho para Él. Y eso tenemos que entenderlo. Todo fue hecho para Él. Él controla todo. Esa es la soberanía. A veces la entendemos a medias. A veces entendemos, oye, Dios tiene control, pero lo decimos, pero creemos que su control es como limitado. Pero la Biblia enseña que no, que Él controla todo, que su control es total, que su control es algo abrumador. La soberanía de Dios es abrumadora. Dice en Mateo 10:29, no cae ni siquiera un pajarillo a tierra, si no es la voluntad de Dios. No vuela una mosca, mi hermano, no camina una hormiga, no se muere un insecto, si no es la voluntad de Dios. Nada escapa a su control. Ahí mismo enseguida en el 10:30 de Mateo dice incluso que todos nuestros cabellos están contados. ¿Imaginas eso? Eso es parte de su soberanía. Dice Daniel 4:35 que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que pueda decir alguna vez, Dios se equivocó en algo. Nadie. Él tiene control. Él da mandamientos. Por ejemplo,
Uno de sus mandamientos es: no matarás. Y ese es un mandamiento para las personas. Pero Dios es el que tiene control. Todos los que han muerto hasta hoy, desde el principio hasta hoy, han muerto porque Dios así lo ha querido. Y no puede haber alguien que le diga: pero ¿por qué tú sí matas a las personas? Él no le da cuentas a nadie. La vida es de Él, Él la da y Él la quita, dijo Job. Eso es soberanía de Dios. Es lo más grande que existe. Dice Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Yo soy Dios, no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Eso es lo que dice el Señor. Su soberanía es algo absoluto, infinito, irresistible. Cuando decimos que es soberano, estamos hablando de que tiene derecho de hacer lo que quiera con todo, con el universo. Todo lo ha hecho para su gloria y lo maneja tal como le place. Su derecho es como el que dice la Biblia, el derecho del alfarero sobre el barro, que él puede formar ese barro en lo que quiere, pero también, si quiere, puede romperlo y volverlo a hacer. Y si quiere, así lo hace, porque es Dios. Él no está bajo ningún gobierno, bajo ninguna regla. No está en obligación de darle cuentas a nadie. A nadie. El universo existe porque Dios lo quiso así. Y toda la historia de este universo, desde el principio hasta el final, ha ocurrido y ocurrirá conforme a un plan de Dios. Nada más. Y Él estará presente en todos los eventos y todas las acciones que sucedan. Él controla. Esa es la soberanía. No sé si la entendamos o la entendamos a medias. Porque tal vez hablar así de soberanía, dice, sí nos gusta, sí nos suena, Él es Dios. Pero cuando lo traemos a nuestra vida diaria, ahí es donde ya no nos suena tanto. ¿Sabes qué? Cuando estamos hablando de soberanía, estamos diciendo: ¿qué te pasó ayer? ¿Qué pasó antes? ¿Chocaste tu carro hace 2, 3 días? Es Dios, Dios lo controla. Dios lo controla todo. Oye, pero tenemos libre albedrío. Dios controla tu libre albedrío. Dios controla todo. Dios es soberano. Dios es soberano. Oye, tenemos un familiar enfermo. Sí, es Dios. Y ahí es donde ya no nos empieza a gustar o a sonar este Dios del que habla la Biblia. ¿Quién controla todo lo que acabamos de decir? Dios. ¿Y quién controla las enfermedades? Dios. ¿Quién controla las pruebas que vienen a nuestra vida? Dios. La Biblia dice que Dios, aunque no lo entendamos, aunque no nos quepa en la cabeza, el problema es nuestro. El problema no es de Él. Él es como es, Él es Dios. Lo entiendas o no lo entiendas, te guste o no te guste. Pero mira estos versos, lo que enseñan. Por eso la invitación es que leas la Biblia, para que descubras al Dios verdadero. Dice en Deuteronomio 32, 29: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Eso dice Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas viene de parte de Dios. Y las enfermedades, las pruebas están incluidas aquí. Las situaciones que nosotros llamamos malas van incluidas aquí. Dios manda todo. Mira, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 1, dice: acontecerá que si oyes la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones. Bendito será tú en la ciudad y bendito en el campo. Y así te promete bendiciones. Pero luego dice más adelante en Deuteronomio 28, 15: pero si no oyes la voz de Jehová para cumplir sus mandamientos, dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Miren el 28:20.
Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. 28-21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad, con añubio, y te perseguirá hasta que perezcas. Y dice más, pero ¿quién manda todo eso? Dios es el que lo manda. Dios es el que lo manda. Dice Josué 24:20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Eso es lo que Dios promete, porque esta también es una promesa para los que sirvan a dioses ajenos. Lamentaciones 3:31. Lamentaciones 3:31. El Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Pero dice el 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Claro, de la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, el bien y la adversidad. Isaías 19:22, herirá Jehová a Egipto, los herirá y los sanará y se convertirán. Pero Él hiere y Él sana. Ese es el Señor todopoderoso, ese es el Señor soberano a quien servimos o a quien debiéramos de servir. ¿Okay? Entonces, Él manda todo absolutamente. Ahorita que leíamos, Él sana. Sí, hay más versículos, Oseas 6:1, volvamos a Jehová porque Él hirió y Él nos vendará. Es decir, pero nosotros los cristianos por lo regular nos quedamos con esta parte de si estamos enfermos, si estamos en prueba, si algo está pasando en nuestra vida que no nos gusta, que es malo, vamos al versículo y decimos, mira, Él prometió, Él nos vendará, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y cosas así. Pero se nos olvida leer lo que siempre hemos hablado, más hay que leer más para conocer a este Dios. Y si leemos tantito antes dice, porque Él hiere y Él sana, Él nos hirió y Él nos vendará. Amós 3:6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algo que no haya hecho el Señor? ¿Algún mal en la ciudad? Es decir, está hablando, ¿qué pasa hoy en la ciudad? Ahorita a lo mejor está lloviendo, los días que se inundan, oye, se quedó un carro, arrastró la corriente, se llevó a 10 personas solo. ¿Y tú crees que pasa algo en algún lado del mundo? ¿Tú crees que puede pasar algo que Jehová no haya hecho? Eso es lo que enseña la Biblia. Choques, accidentes, inundaciones, terremotos. Mira el periódico, lo que tú leas en el periódico viene de las manos de un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso. El problema es en este punto, cuando muchas gentes dicen, es que ese no es mi Dios. Y ese es un problema. El que dice ese no es mi Dios, pues es que tu Dios no es el Dios de la Biblia, ¿te das cuenta? Tu Dios, hay gente que le gusta leer solo las partecitas buenas de la Biblia, buenas entre comillas, porque esto que estamos leyendo nada tiene de malo. Es grandioso, hermano. Es grandioso que nuestro Dios sea este que tiene control absoluto. Es grandioso. Pero algunos dicen, no, yo creo que tú lo has escuchado, tal vez incluso lo has pensado. No, pero ¿cómo Dios va a tener niños en los hospitales? ¿Cómo Dios va a hacer que nazcan niños con cáncer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso no tiene nada de malo. Viene de una mente buena, que es la mente de Dios. Él dijo a su pueblo, pensamientos de bien tengo para ustedes. Solo pensamientos de bien. Él no tiene nunca un pensamiento de maldad hacia nosotros.
Solamente que tenemos un problema. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Si a ti te preguntaran cuál es el mejor bien, qué es lo mejor que podrías conseguir en esta vida, nuestras mentes todavía, que aunque somos cristianos pero nos gustan las cosas del mundo, pues es sacarme la casa del TEC o sacarme la lotería. Cuando el mayor bien es Dios. Y el mayor bien es conocer a Dios. El mayor bien que podríamos conseguir es un día estar delante de Dios y vivir una eternidad delante de Él. Si miras, lo que pasa es que tenemos visiones distintas a las de Dios, ¿verdad? Y de ahí nace todo. Entonces, si chocamos es algo malo, pero si nos sacamos la lotería es algo bueno. Si compramos, podemos comprar un carro del año es algo bueno. Pues si nos quedamos sin empleo es algo malo. Y así está el cristiano viviendo solo lo que tus ojos terrenales te dejan ver. Cuando la fe es precisamente ver lo que no se ve, ver lo espiritual. Bueno es todo aquello que te acerca a Dios, que te lleva a conocer a Dios. Malo, todo aquello que te aleja de Dios. Oye, conseguí un mejor trabajo. Gano el triple, pero me quita más tiempo. Ya no voy a las misiones, ya no voy a la iglesia, ya no tengo tiempo ni para orar. Y tú, pero es bueno porque gano el triple. ¿Sí te das cuenta? Y es malo porque te aleja de Dios y a la larga te va a alejar de Dios. Entonces, Dios tiene una idea distinta de lo bueno y de lo malo, muy distinta a lo de nosotros. Y todo lo que Él hace, todo su control absoluto, lo hace pensando en bien para nosotros. A los que aman a Dios, dice Romanos 8, todo les ayuda para bien. Todo, un desempleo, un accidente, una enfermedad, una tragedia. A los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y todo viene de la mano de un Dios amoroso. Todo. Primera de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Mira esto, dice: Jehová empobrece. Hay gente que dice: oye, no, eres pobre, es una maldición, es el diablo. No, no viene del diablo. Es que la pobreza ni la enfermedad, nada viene del diablo. El que tal piensa, el que tal predica, cree que le hace un bien a Dios. Oye, es que hay cosas malas. ¿Cómo va a hacerlas Dios? Y creen que achacárselas al diablo es proteger a Dios. Dios no necesita tu protección. Dios necesita ser predicado como es. Y Dios es soberano. Y soberano quiere decir lo que dice 1 de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Eso es lo que dice nuestro Señor. Todo viene de Él, de un Dios que está por encima de todo y en control de todo. Dice 2 de Crónicas 25:8: en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Qué bueno que sigues con nosotros. Te voy a dar las vías de comunicación. En cabina es el 82 43 13 77. Mi número de celular es el 818 252 8607 y nuestro correo electrónico es volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Pues vamos a seguir con esto. Hablar de la soberanía de Dios es muy extenso. Versículos, hermanos, hay para tirar para arriba. Yo te diría que es algo de lo que más habla la palabra de Dios, de muchas formas. Por ejemplo, oye, en cosas directas que le pasaron a personas. Mira, por ejemplo, en 2 de Samuel 12:15. ¿Conoces la historia de David cuando adulteró? Luego cómo tuvieron un hijo y Dios lo castigó en el hijo. Dice: Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y si sigues leyendo, ese niño falleció, ¿okay? Pero dice: Jehová hirió.
Oye, la enfermedad, ¿quién la manda? Aquí dice Jehová lo hirió. Siempre es Dios, siempre es Dios. No le temas a esta doctrina, pero la doctrina sí te tiene que causar temor, ¿ok? No tengas temor a cambiar a ese Diosito que hoy tenemos o que hoy seguimos o que hoy conocemos, a ese Diosito mansito, muy buena onda. No, hay que poner a Dios en su lugar y como es el Dios todopoderoso. A veces lo que hacemos las personas y los cristianos también lo estamos haciendo es hacernos un Diosito a la medida, un Diosito que podemos controlar, un Diosito como una estampa que solo sacas cuando se ocupa y luego lo vuelves a guardar. No lo hacemos así, no nos hacemos imágenes como otros, pero tenemos una imagen muy pobre de Dios. Muy pobre de Dios, porque Dios es grande y poderoso. Dice Números 21:6, léelo. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Jehová, léelo siempre, Jehová es. ¿Quién puso a Jonás en el gran pez? Dice Jonás 1:17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y otra vez, si vas leyendo la Biblia, lo dice de muchas maneras. Los hijos de Dios así lo han entendido siempre, porque se supone que conocen a Dios, se supone, pero por eso dijo Pablo, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Tú que me estás escuchando, ¿podrías decir que conoces a Dios? Con todas sus palabras, ¿conoces a Dios? Job 1:21 dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Dios bendito. Dios es el que da y Dios es el que quita. Más adelante la esposa de Job le decía, maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió en Job 2:10, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Qué chistosos somos, ¿no? Pero Job dice, qué padre, cuando nos iba bien, sí alabábamos a Dios, y cuando nos va mal, alabemos a Dios. Alabemos a Dios, que Él es el que nos está mandando aquello. ¿Qué hacía Pablo y Silas en la cárcel? ¿Acaso estaban llorando? ¿Acaso estaban declarando, yo declaro libertad? O le dijeron a la iglesia, oren por nosotros para que nos saquen de... Alababan, cantaban a Dios en medio de su prueba, porque sabían esto que debemos de saber, que es Dios, que siempre es Dios, siempre es Dios. Noemí, la suegra de Ruth, luego que murieron sus hijos, dijo en Ruth 1:13, cuando Ruth decía que se quería quedar con ella, decía, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La mano de Jehová es la que ha hecho esto. La mano de Jehová es la que me quitó a mi esposo. La mano de Jehová es la que me quitó a mis hijos. La mano de Jehová. ¿Por qué nos da miedo decirlo si así es? Si así es, el que conoce a Dios sabe que así es. ¿Conoces la historia de José en la Biblia? Todo lo que tuvo que pasarle, cómo sus hermanos le tenían envidia y coraje, cómo lo golpearon y lo echaron en una cisterna, cómo lo vendieron como esclavo, cómo fue a parar a Egipto con el faraón en turno, y cómo cuando parecía que empezaba a mejorar su situación, la mujer de faraón lo difamó. Fue a parar a la cárcel, pero Dios lo volvió a bendecir, lo hizo segundo de aquel gobierno, de tal manera que cuando vino la hambruna, él tenía comida almacenada, vinieron todos a él, vinieron los hermanos que le habían hecho mal, y cuando podía vengarse, ¿sabes qué dijo José en Génesis 45:5? No teman, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, Dios hizo todo esto. Mira lo que dice en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Ese es el Dios en el que creía José, en el que creía Job, en el que creía Samuel. Ese es el Dios en el que creía Pablo, en el que creían todos. Este es el Dios todopoderoso en el que debemos de creer y al que debemos de seguir. Es Dios el que tiene en nuestras calles a la delincuencia organizada. Es Dios quien está detrás de todo lo que pasa. Cuando hay inseguridad, cuando hay secuestros, es Dios, hermano. Si tú un día fueras secuestrado, cuando te estén metiendo a la cajuela de un auto,
Pregúntale a Dios por qué. Porque es Dios el que te está metiendo a aquella cajuela. Cuando te asaltan en la calle, pregúntale a Dios. Porque es Dios el que ha mandado eso. Es Dios quien envía terremotos, huracanes. Es Dios el que envía inundaciones. Es Dios el que hace llover. Es Dios el que controla accidentes de autos. Oye, se cayó un avión hace poco. Es Dios el que lo tumbó. Oye, hace años cuando se cayeron las Torres Gemelas, es Dios el que las tumbó. ¿Cabe en tu mente este Dios? Es digno de adorarlo. Es digno de adorarlo. Es Dios el que da y quita el empleo. Es Dios el que da y quita en lo económico. Es Dios el que manda los problemas. Es Dios. Dios tiene control de todos. No hay casualidades. No hay balas perdidas. Todas van dirigidas por Dios. No hay personas en un lugar equivocado. Dios te tiene donde te quiere tener. Dios nunca se equivoca. Dios nunca pierde el control, aunque tú lo creas así. Es Dios el que controla enfermedades. Es Dios el que controla cáncer, sida, tumores, diabetes. Es Dios el que envía los defectos físicos, las enfermedades mentales. Cuando nace un niño normal, Dios lo hizo. Cuando nace un niño, oye, con alguna enfermedad, Dios lo hizo así. Dice Éxodo 4:11. Éxodo 4:11. Léelo, ahí está en tu Biblia. Dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Es decir, Dios hizo al mudo, Dios hizo al sordo, Dios hizo al ciego. Dios es el que hace todo. Y tienes que combinarle otro atributo de Dios. Y todo lo que hace, lo hace por amor. No lo entendemos. Para eso está su palabra, para buscar entender a Dios. Para buscar entender a Dios. Pero siempre grábate Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. La fe, hermano, no es creer que Dios va a hacer lo que tú deseas. Fe es creer, pero creer en este Dios que haga lo que haga es lo mejor para nosotros. Que Dios ve cosas que nosotros no vemos, que Dios nos está cuidando, que todo es para nuestro bien, incluso las pruebas. Pero hoy, como no entendemos esto, por eso te decía ahorita, preferimos negar esto. No, ¿cómo va a mandar Dios? ¿Cómo va a hacer Dios un niño enfermo? ¿Cómo? Hermano, todos los días mueren pequeños en los hospitales. Todos los días. La clínica 25 está llena de niños con cáncer. El hospital de zona está lleno de niños que se quemaron por accidente. ¿Quién crees que hace eso, hermano? Es que de aquí nace en qué Dios crees. ¿En qué Dios crees? ¿Quién ha padecido la muerte de algún niño, algún familiar, o la enfermedad de alguien cercano? Es Dios el que lo hace. Tiene un propósito. Ese lo vamos a ver también. Pero primero tienes que entender esto, porque esto lo dice la Biblia. Estamos leyendo versículos de la Biblia uno tras otro, uno tras otro. Pero hoy lo que hacemos es, por ejemplo, nace un bebé con síndrome de Down. ¿Y qué decimos? No, pues no fue Dios. Yo te pregunto a ti, ¿qué piensas eso? Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo el diablo? O sea, ¿el diablo hace niños? ¿Verdad que no? Sin embargo, así es hoy. Lo que parece malo para nosotros lo achacamos al diablo, ¿ok? Pero a Dios no, porque pensamos que es malo pensar eso de Dios. Cuando no achacarlo a Dios, eso es malo. Porque tal vez sin quererlo y sin saberlo, piensas que tu Dios es chiquitín, ¿no? Chiquitito, es decir, él pelea ahí con el diablo y se están dando golpes. Y a veces gana el diablo y a veces gana Dios. No, mi hermano, Dios es soberano, tiene control absoluto de todo. ¿Okay? Si no fuera digno de que lo sirviéramos. Y de eso es lo que estamos tratando, de luchar contra ideas equivocadas que tenemos respecto a Dios. Porque tener ideas equivocadas de Dios, no podemos estar hablando del mismo Dios. A lo mejor lo que nos confunde a veces es el diablo el que enferma, porque también veremos en la Biblia versos
donde dice, mira, pero el diablo aquí dice que mandó la enfermedad. Aquí dice que el diablo fue el que enfermó. Pero hermano, la Biblia también nos explicó eso. Por ejemplo, si tú vas a Job 1, que no te lo voy a leer todo por falta de tiempo, pero si vas a Job 1, lo que se ve ahí es que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios. Permiso, el diablo no se manda solo. Jamás se ha mandado solo. Mira, por ejemplo, esta historia en Lucas 8, 31 y 32, sobre unos demonios que poseían a un hombre. Y dice en el 8:31, le rogaban que no los mandase al abismo, sino que los dejara entrar en aquel hato de cerdos. Le rogaban. ¿Por qué no se iban y ya? Porque no puede moverse. Los demonios no se mueven por sí solos. Hay otro pasaje donde Jesucristo dice a Simón Pedro, le dice: Simón, el diablo ha pedido permiso para zarandearte. ¿Te acuerdas de ese pasaje? El diablo pidió permiso para zarandearte. Ya me imagino a Pedro si fuera una iglesia de las nuestras hoy. Ah, sí, Jesús, pero ¿qué hiciste, Jesús? ¿Lo ataste? ¿Lo reprendiste? ¿Le machacaste la cabeza a Jesús ya? Y Jesucristo le dice: no, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, te vas a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y las promesas de Dios están ahí. Dice en el libro de Isaías: cuando pases por el fuego no te quemarás. No dice cuando estés en un fueguito yo te sacaré. No, dice cuando pases por el fuego, porque vas a pasar, pero no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, porque Él promete estar contigo. Pero mira lo que promete: estar contigo. No promete sacarte antes de tiempo, ¿verdad? Ese es pensar que el diablo puede hacer cosas sin pedirle permiso a Dios. A veces creemos, es que así quiero creer, porque el diablo es el que manda el mal y Dios es el que hace el bien. Imagínate en ese Dios. El diablo anda ahí de cochino, oye, te dejó sin trabajo, y luego Dios detrás del diablo: Señor, dame trabajo. Y ahí viene Dios a componer todo lo que descompone el diablo. Hermano, eso es darle mucho mérito al diablo. Eso es creer en un Dios chiquito y en un diablo grande. Y mira lo que es el diablo. Mira Job 41. Job 41:1. Dice, es Dios cuando le está regañando a Job, porque Job decía: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y le está diciendo: ¿quién eres tú para contender con Dios? Dice en el 41:1: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Es decir, le pregunta a Job, pero está diciendo que Dios así lo hizo. Le puso una soga en las narices al diablo y lo controla totalmente. Multiplicará el ruegos para contigo, te hablará lisonjas. Lisonjas es como que lo está barbeando. El diablo dice: no, por favor, no me hagas esto. Imagínate. 41:4: hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Eso es lo que es el diablo de Dios: siervo perpetuo. Hasta el diablo sirve a Dios. Oye, cuando tú lo ves, oye, mira aquí, dice que el diablo enfermó, porque está sirviendo a Dios, porque es Dios el que manda todo. En el 41:5 dice: jugarás con él como un pájaro, lo atarás para tus niñas. No sé si veas la grandeza de Dios. Vuélvelo a leer todo Job 41, solo para que veas la grandeza de este Dios al que sirves, o al que deberías de servir. Esa es la grandeza. Oye, el diablo anda ahí. Hermano, nadie puede contra nuestro Dios. Dios controla todo, hasta al mismo diablo. Hasta el mismo diablo. Te digo, si lees Job 1, verás cómo el diablo viene y le pide permiso a Jehová para hacer cosas, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:7. ¿Para qué hace Dios todo esto? ¿Qué propósito tiene Dios para las pruebas? Ya se nos está acabando el tiempo,
Vamos a hablar un poco de esto, pero la próxima semana yo creo que seguiremos con este tema. Es grandioso, hermano, hablar de la soberanía de Dios, pero ¿qué aplicación tiene para nuestra vida? Hermano, es tan simple como esto. Tú que me estás escuchando no lo estás haciendo por casualidad. Dios es soberano. Dios hizo que prendieras el radio y Dios me trajo acá para que yo hablara la palabra de Dios. No hay casualidades. Tú que tienes un pariente en el hospital, sabe que es Dios el que lo está haciendo. Tú que tienes problemas en tu trabajo o que estás sin trabajo, sabe que es Dios el que lo está haciendo. Nunca es el diablo. Y aunque la Biblia a veces se vea al diablo actuar, nunca te quedes con el criado. Sabe que siempre hay un jefe. En 2 de Corintios 12:7 dice Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Pero ¿quién se lo envió? Dice: respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? Dios usa a Satanás para bien de Pablo, para que no se enaltezca. El diablo es sirviente de Dios sin saberlo, porque el diablo solo hace maldad porque es malo. Pero Dios lo usa sin saberlo. ¿Ok? Él tiene que obedecer. Por ejemplo, volviendo a Job 1, cuando Dios le dice: extiende ahora tu mano, en el 1:11 de Job, toca todo lo que tiene y verás. Es el diablo el que habla aquí. Extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió de ahí, de delante de Jehová. ¿Y qué crees que hizo el diablo? Obedecer. ¿A poco tú crees que el diablo dijo: no, ya me dejó entrar, ahora lo voy a matar, lo voy a dejar pobre? No, si Jehová dijo algo, el diablo obedece, porque el diablo obedece a Dios. Dios le da permiso a Satanás, Dios le dice hasta dónde llegar y el diablo obedece exactamente lo que Dios dice. Dios es el autor intelectual de todo lo que sucede. Y aunque digan: oye, pero ahí se ve al diablo actuar. Ahora mira en Job 2:1. Dice que vinieron otra vez los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Dijo él: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira esto en el 2:3. Que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es decir, yo lo arruiné, dice Dios, dice Jehová. Tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin... Oye, pero Jehová ni lo tocó. ¿Quién lo tocó? Era Satanás. Pero Dios es el autor intelectual, ¿ok? Es lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando tú ves un edificio y dice ahí: este edificio fue hecho por el arquitecto López. El arquitecto López, ¿sabes? No agarró ni una pala, ni una cuchara. Alguien puede decir, el albañil podría decir también: no, yo lo hice. Sí, pero el arquitecto fue el autor intelectual. Así es Dios. Él es el autor de todo. Y para todo lo demás, pues tiene gatos. Y el diablo es un gato de él. Si Dios no fuera soberano, hermano, tú y yo no tendríamos por qué servirle. Si el diablo fuera igual que Dios, si estuvieran en una guerra ahí que no se sabe quién ganará, pues sería igual servir al diablo que servir a Dios. Pero no hacemos eso. Servimos a Dios porque Dios es soberano. Porque tenemos un Dios grande, un Dios que puede vaciar los hospitales con solo tronar los dedos. Y si no lo hace, Él sabe por qué. ¿Okay? Tenemos que conocerlo, porque conocerlo cambiará nuestra manera de pensar. Conocerlo cambiará nuestra forma de orar. Conocerlo encauzará nuestra relación con Dios, corregirá nuestra relación
con Dios. Solamente tienes que entender que lo hace con un propósito, con un buen propósito. Y de esto vamos a ahondar la otra semana. Hoy quisiera que te quedaras con esto. Si tú nunca has pensado en esto, que tengas dudas, hermano. Que tengas dudas. Ojalá y hayas tomado todos los versos que te di. Son abundantes y aún hay muchos más. Muchos más. Mira, por ejemplo, 1 Samuel 18:9. Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo, pero luego dice de parte de Dios, dice en 1 Samuel 18:10, Él controla todos los espíritus. Solo quédate con esto hoy, con un Dios soberano, con un Dios soberano. Mira en 1 de Reyes 22:20 en adelante, el profeta Micaías hablando al rey dice que es Jehová en el 22:20 que dice: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga? Y uno decía de una manera, otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré, yo saldré y seré espíritu de mentira. Y Jehová dijo: ok, tú le inducirás y lo conseguirás. Él manda todos los espíritus, los buenos y los malos. Él manda, Él controla al diablo. Mira en Apocalipsis 20. Apocalipsis 22 dice que Él prendió al dragón y lo ató por 1000 años. Él es el que puede atarlo. Y miren, más adelante en el 27 dice que cuando cumpla los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Es Él el que ata al diablo. Tú y yo no podemos hacerlo. ¿Cómo vamos a atar o a desatar algo que Él ata? Él es el que ata al diablo, es el que lo desata cuando quiere, como quiere, es su juguete. Él es dueño de todo. Hasta en nuestra salvación Él hace lo que quiere. Dice Romanos 9:15. A Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quédate hoy con esto, mi hermano. Quédate con esto porque se nos está acabando el tiempo. La próxima semana continuamos con el tema, pero quédate hoy con esto. Si tú no has creído en un Dios que tiene control de todo, solamente duda. Por el amor de Dios, no vayas a decir: este no es mi Dios, porque este es el Dios verdadero. Solamente duda. Ve y repasa la Biblia. Dice Job 38:8: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Dios es el que controla el mar. Él es el que le dijo: hasta aquí puedes llegar. Y cuando se sale de su control es Dios el que lo saca. Dice Salmo 147:8: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Dios hace llover sobre buenos y malos. Es Dios. Todo lo que ha pasado, hasta la muerte de Cristo. Mire lo que dice Hechos 4:27. Es Pedro predicando. Hechos 4:27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unió Herodes y Poncio Pilato para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No sucede nada en este mundo sin que Dios lo permita, lo haga o lo mande. Ok, en Juan 9, ya para terminar, Jesús vio a un ciego y le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesucristo les dijo: esa enfermedad es para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Imagínate, lo había hecho ciego por tanto tiempo, solo para que Jesucristo viniera un día y manifestara su gloria en él. Romanos 9:20 dice: ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Qué quiero que te lleves hoy? Todo lo que ha pasado en tu vida, está pasando y seguirá sucediendo, viene de parte de Dios, pero es con un gran propósito. Y de ese vamos a hablarte, si el Señor lo permite, si el Señor soberano lo permite, el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por acompañarnos. Un saludo a todos los que nos siguieron acá en el Facebook. Dios bendiga a todos.